Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de webinar de la Asociación ARPO. Soy Alejandro Marras, presidente de la asociación. En nombre de todos los que formamos ARPO, queríamos agradecer su asistencia y su tiempo. Esperamos que sea de utilidad. Antes de comenzar, queremos recordarles que tanto las cámaras como los micrófonos de los asistentes estarán desactivadas con la finalidad de que la ponencia se pueda hacer sin ninguna interrupción. Los asistentes podrán hacer todas sus preguntas a la finalización del webinar a través del chat y donde se responderán a todas sus preguntas. La sesión será grabada con la finalidad de que esta sesión pueda ser visualizada desde nuestra página web. Para quienes no nos conocen, ARPO es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón. Fue fundada en febrero del año 2010 con el objetivo de aunar a todo el colectivo de empresas que pertenecen al sector y fomentar su profesionalización. En ARPO contamos con contratistas especializados, con proveedores de materiales y servicios y con ingenierías, todos ellos especializados en la reparación, refuerzo y protección del hormigón. En todos estos años, ARPO ha llevado una serie de iniciativas desde publicaciones, boletines técnicos, la realización de eventos como el Foro de ARPO, donde todas las empresas pueden interactuar con proveedores, ingenierías y otras empresas para fomentar las relaciones entre ellas y mejorar la profesionalidad del sector. En cuanto a la generación de material audiovisual, se han generado tanto entrevistas a miembros de ARPO como otros vídeos informativos y todos ellos se pueden visualizar en nuestro canal de YouTube. En cuanto a nivel de formación, hemos desarrollado varios cursos online. Uno muy importante, que es el de reparación, refuerzo y protección del hormigón, bastante extenso, con nueve secciones. Y también hemos fomentado el desarrollo o la realización de webinars, como en el que estamos actualmente. Y estos webinars no solamente lo hacemos en vivo, sino que además se graban para tener el acceso online desde cualquier punto. Si desean más información sobre todos los puntos citados anteriormente, no duden en contactar con la asociación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de inyección, técnicas de inyección para el refuerzo, la reparación y protección del hormigón. Quiero primero agradecer a toda la gente que se conecta, que entiendo que además es de origen muy diverso, gente que tendrá mucho conocimiento de inyección más que nosotros, gente que tendrá un poquito menos o ninguno. Y he configurado la presentación para que todos ellos pues, puedan aprender un poquito, ¿no? El que no sabe nada, partir de cero. El que sabe algo, seguramente alguna técnica le pueda llamar la atención o pueda surgir preguntas. He dividido la presentación en 3 bloques. La primera es quiénes somos, la segunda son las técnicas de inyección y la tercera es hablar directamente de proyectos, ¿no? De fotos, de imágenes que puedan describir realmente cómo son las técnicas. Sin pasar más tiempo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? Soy Pedro Hernández Esteve, soy ingeniero industrial, trabajo en MC Bauchemí en España, tenemos la central en Valencia, en un pueblecito que se llama Señera, y llevo la parte técnica y comercial de la división de industria e infraestructuras. Aquí tenemos metidas las tecnologías de inyección, tenemos la reparación y protección estructural, los suelos industriales y tecnologías sin zanja. Entramos directamente en materia. ¿Qué es la inyección y para qué sirve? Pues la inyección, ahora que están muy de moda las vacunas, podéis ver en la imagen directamente una jeringuilla. No es más que coger una bomba, en este caso una jeringuilla, coger un producto, un medicamento, coger un obturador, en este caso sería una aguja, en el caso de la obra sería algo autoperforante, ¿no? Y mediante una serie de procedimientos
que tienen que ser investigados por un profesional competente, en este caso un médico, que tendrá que hacer un diagnóstico, que tendrá que pensar en un tratamiento con un medicamento, con unas cantidades, pues le dirá a un enfermero, un practicante, que coloque la inyección en su sitio. En la inyección estructural es lo mismo llevado a las estructuras. Hay un experto que tiene que hacer un proyecto, muchas veces es una dirección de obra o es un aplicador especialista o es una casa fabricante como nosotros o una ingeniería que después de hacer una investigación y hacer un diagnóstico genera un procedimiento, genera un proyecto, habla con un aplicador formado, especialista y coloca un producto, en este caso se pueden ver aquí las láticas azules, con una bomba, en este caso se ve una bomba neumática bicomponente, dentro de unos obturadores que están colocados en una serie de sitios para hacer algo. ¿Qué es ese hacer algo? Pues ese hacer algo es, voy a introducir un líquido que se va a transformar en varios sitios posibles. Puedo colocar ese líquido dentro del propio hormigón, puedo tener fisuras, puedo tener juntas de construcción, puedo tener la porosidad del propio hormigón que me pueda estar permeando agua, puedo tener pasamuros, tuberías, huecos, colocarlo entre hormigones, juntas de dilatación, elementos prefabricados como pueden ser dovelas, que entre ambos elementos puede haber quedado una junta y quiero colocar ahí un producto. O puedo incluso colocar el producto de inyección en el terreno o en el trasdos, detrás del hormigón. Un poco en la imagen, no quiere decir que se pueda aplicar la inyección en todos los sitios, ¿no? Aquí tendríamos una junta water stop que podría estar pues dando agua, colocaríamos la resina entre hormigones, un pasatubos, lo colocaríamos dentro del hormigón o entre un elemento y el hormigón, unas juntas, podrían ser unas juntas de construcción, en este caso está prevista la junta, unas fisuras o juntas frías también podrían ser, que podrían ser de retracción, por ejemplo, o de un fallo estructural. Otras fisuras que no necesariamente podrían tener que inyectarse porque a lo mejor provienen de un daño de la armadura y son cuestión de reparar el hormigón más que de inyección. En definitiva, al final estamos colocando un producto dentro de un sitio que no vemos, con un obturador, una bomba y un procedimiento. A nivel de estructuras, ¿dónde puedo inyectar? Pues el dibujillo intenta recoger en un único sitio todas aquellas estructuras en las que podemos colocar este tipo de productos. Tenemos presas dentro de las galerías, en las retomas, en fin, en fisuras o en movimientos estructurales que han producido movimientos, dentro de plantas de tratamiento de agua o de conducciones de agua, estructuras de cualquier tipo, que podría ser porque tenemos un fallo estructural o porque ha habido una retracción, o en los propios apoyos de las estructuras, porque puede que se estén hundiendo, en excavaciones, durante la excavación, porque me pueda estar entrando agua, a través de una pantalla o a través de una pantalla de pilotes, ¿no? En los propios túneles, durante la tunelación y cuando los túneles ya están totalmente construidos, de nuevo porque tenga un fallo o porque tenga que impermeabilizarlos. Igualmente en la arte civil, ¿no? En la parte de edificación, pues cualquier subterráneo, los trasteros, los garajes, los parkings, una industria en la que las losas de hormigón, por ejemplo, tengan movimiento y haya que recalzarla, o incluso en los sistemas de desagüe. Al final hay un montón de estructuras en las que que podemos reparar o mejorar mediante la inyección. Pero, ¿realmente qué estaremos haciendo con esa inyección? Pues esa inyección nos estará reparando y o reforzando una estructura, nos estará evitando que un canal o que una tubería pierda agua potable a veces, o agua residual o agua de riego. A veces nos impermeabiliza para que no entre agua del freático dentro de nuestras estructuras, o nos consolida y nos compacta los terrenos, bien porque vayamos a construir o bien porque tengamos un deslizamiento o porque sea una mina. Nos protege el hormigón y nos protege las armaduras. Antes veíamos esas fisuras de carbonatación. ¿Podrían inyectarse? Pues no sería la mejor solución, ¿no? Pero realmente si no hubiera dinero para repararlo estructuralmente, que es lo que hay que hacer, pues por lo menos una inyección podría evitar que continuara la corrosión. No lo detendría completamente. Corta flujos también por capilaridad.
succiones capilares de muros, que no tienen por qué ser de hormigón, pueden ser muros también de mampostería, de ladrillo, de piedra. Se impermeabilizan juntas de depósitos de agua o juntas de dilatación en parkings o juntas entre edificios que están construidos uno al lado del otro cuando nos está entrando agua del nivel freático. Se sellan pasamuros y entradas e incluso se consolidan balastos de vías. ¿Qué productos y qué bombas de inyección hay? Los básicos. Como podéis imaginar, no podemos en 45 minutos hablar de toda la inyección que existe. Luego veréis que para gustos, colores y siempre pensando y siempre identificando un procedimiento adecuado. Este cuadrito, quienes me habéis escuchado alguna vez ya lo habréis visto, contempla todo lo que podemos hacer con inyección o todos los tipos de producto que tendríamos con inyección. En la parte azul de arriba podéis ver aquellos que están sometidos a una norma de producto, es decir, los productos de inyección que quedan dentro de la norma EN 1504-5, donde sí que nos clasifica en 3 tipos los productos, F, D y S, pero decía que hay muchos otros productos que se utilizan habitualmente que quedan fuera de esta norma. Son productos que, por un lado, se inyectan en el terreno, desde lechadas minerales o materiales en base poliuretano, organomineral, epoxi, geles, que se utilizan para impermeabilizar el terreno sin desplazarlo o desplazándolo por expansión. Hay otros productos que no tienen normas europeas, pero sí alguna norma nacional, como son los siloxanos y los silanos y geles que hacen barreras horizontales y verticales contra capilaridad. Y otra serie de productos que sí que quedan ya fuera de cualquier tipo de normativa, que son espumas o lo que habitualmente se llaman resinas acuarreactivas, que puedan ser acuarreactivas o no, que se utilizan para detener grandes vías de agua o para estabilizar terrenos. Y también otras epoxis y poliuretanos estructurales que no contempla la EN 1504. Si miramos más de cerca la norma, esos tres tipos de resina, los F estructurales, los D y los S de impermeabilización, los reclasifica de nuevo en 2 tipos cada uno. Los F en aquellos que sí que resisten bien las tensiones de tracción, es decir, una reparación estructural que va a trabajar a compresión y a tracción. Los F2 que solamente se utilizan para los trabajos a compresión. Los D1 como los S1, impermeables al agua hasta 20 metros de columna de agua, ¿no? 2 bares, y los D2, S2 hasta 70 metros de columna de agua, 70 bares. Además, a los fabricantes nos obliga en la declaración de prestaciones, en el DOP, a identificar con una ristra de números y letras la clasificación de esos productos. Nos dicen que tenemos que identificar el uso previsto, F1, F2, D1, D2, S1, S2, su inyectabilidad, y aquí es donde dejan algunos productos fuera. Inyectabilidad de 1 a 8, medida a 21 grados, implica que sea capaz de inyectar prácticamente la totalidad de una fisura de 0,1 milímetro, inyectabilidad 1, 0,2, inyectabilidad 2, 0,8, inyectabilidad 8. Pero hay otras resinas que se utilizan para cosas que no son fisuras de menos de 1 milímetro, sino que se utilizan para gritas. Entonces, todo aquello que se utiliza para inyectabilidades más altas, en teoría queda fuera de la norma EN 1504. También la humedad, si yo puedo aplicar la resina con el soporte seco, hormigón en seco, porque la norma es de hormigón, no nos olvidemos, hormigón seco, hormigón húmedo, hormigón con agua encima de él, no solamente húmedo, y hormigón sumergido, lleno de agua, y los límites térmicos, temperatura máxima y mínima de aplicación. Y luego, para el caso estructural concretamente, sí lo puedo inyectar con movimiento o sin movimiento. Es decir, si tendría que cortar el tráfico por una estructura por la que tengo que inyectar, porque me va a producir pequeñas oscilaciones durante la inyección o durante el endurecimiento de la resina o no. Como ejemplo, una resina UF1 W2 12535-1 es la codificación que daríamos para una resina estructural que trabaja a tracción y a compresión, con más de 2 megapascales a tracción, que es capaz de inyectar fisuras de hasta 0,2 milímetros, por supuesto de 0,3, 0,5, 0,8, que es capaz de ser aplicada con el hormigón seco y húmedo,
pero húmedo también dando esos 2 megapascales. En un rango de temperaturas de 5 grados a 35, por debajo de 5 seguramente no endurecerá la resina, por encima de 35 seguramente la resina endurecerá antes de tiempo y que la puedo aplicar con movimiento en la estructura, como ejemplo. Y luego, pues cada casa va marcando los productos en función de sus usos. Tened en cuenta que puede haber varios marcados, es decir, hay resinas que pueden tener varios usos y podrían tener varias codificaciones. No siempre se puede poner todo en la misma codificación. Por ver un poco cómo son cada una de las resinas tipo F, ya que tenemos una cámara relativamente buena, pues son resinas epoxi normalmente. Son lechadas de cemento, son polímeros duros desde el punto de vista de que no soy capaz de doblarlo con mis propias manos, ¿no? Si lo comparáramos con el hormigón, pues obviamente el hormigón tiene menores resistencias, pero mayor módulo elástico, es mucho más rígido, 10 veces más rígido, es decir, aunque la resina no se ve muy elástica, es mucho más elástica que el hormigón. Sin embargo, las resistencias a compresión suelen ser mayores, pero a tracción muchísimo mayores que las del hormigón. ¿Para qué sirve? Pues sirve para actuar como pegamento. Lo inyecto dentro de la fisura, va penetrando en la superficie de la fisura, la rellena, endurece y pega los flancos de la fisura. Se utiliza para rellenar fisuras, pero también nidos de grava o roturas. Con mucho cuidado, porque si los volúmenes son muy grandes, y también me he querido traer un pequeño ejemplito, si los volúmenes son muy grandes, ahí lo que veis es la resina que se ha vuelto negra porque se quema. Son resinas que generan un cierto calor durante el curado y pueden ser susceptibles de quemarse. Si los volúmenes son grandes, hay que elegir una resina que además lo permita, ¿no? Que pueda inyectar, por ejemplo, en una zapata o en una rotura grande que puede tener varios centímetros, que puede inyectar 2, 3, 4 centímetros sin que me ocurra este tipo de problemas, porque pierde su resistencia, como os podéis imaginar. Sirven en general para recobrar la estructura tal y como estaba. También decimos que refuerzan. ¿Por qué decimos que refuerzan? Porque se les hace un ensayo en el cual pues, hay una viga, esa viga se somete a flexotracción, se generan las fisuras por flexotracción, digamos que sería el hormigón en la curva de la izquierda, lo veis que es más rígido que el acero, llega a un punto en el que rompe el hormigón a tracción, obviamente es relativamente sencillo. A partir de ahí la curva se nos va acercando a la curva del acero porque empieza a trabajar perfectamente las barras y cuando relajo me voy a la curva del acero. El ensayo que se hace a esta resina es, ahora inyecto esa misma viga en las fisuras que se han abierto durante la flexotracción anterior y lo que tengo que conseguir es, obviamente con un módulo ligeramente inferior porque la resina es más elástica, permite empezar a trabajar la armadura sin que se llegue siquiera a separar la resina de los flancos del hormigón, pero si tiene que volver a romper, rompe por encima de la rotura anterior. De hecho, suele romper por puntos distintos de los puntos que anteriormente rompió. ¿Qué propiedades buscamos en este tipo de resinas? Pues buscamos normalmente que la viscosidad sea adecuada a la fisura. Tenemos, como os enseñaba antes, resinas que son súper líquidas, ¿no? Son resinas de viscosidades muy bajitas, pero tenemos también masillas que, aunque quedan fuera de la N1504, se inyectan en estructuras también. Resistencias mecánicas adecuadas a lo que queramos hacer. No tienen por qué tener 60 megapascales a compresión si voy a inyectar un hormigón de 25. Digamos que tienen que ser adecuadas a flexión y a tracción, a tracción y a compresión con lo que queremos hacer. Compatibilidad con el agua. Si vamos a inyectar, pues o debajo del agua o con hormigón húmedo, si no, inyectar en seco siempre es lo mejor para la adherencia de cualquier polímero a una estructura de hormigón. Tensión superficial baja, pues cuanto más baja, mejor. ¿Por qué? Porque la tensión superficial nos permite mojar la porosidad del hormigón. Un buen mojado implicará que anclará mucho mejor la resina. Menor tensión superficial, idealmente menor tensión superficial que el agua. Que endurezca rápidamente, es decir, que no tenga que esperarme varios días hasta que pueda abrir una estructura o poder volverla a utilizar. Si lo necesito, que endurezca bajo vibraciones o durante el uso de la estructura. Que tenga un tiempo de inyección suficiente, minutos, sobre todo si voy a inyectar con tecnología monocomponente, que ahora veremos, y que tenga una temperatura de transición vítrea adecuada, es decir, esta resina es rígida hasta una temperatura determinada. Si empiezo a calentar,
por ejemplo, en países donde las estructuras se puedan colocar a 45 o 50 grados, pues esta resina se vuelve elástica poco a poco o llega un momento en el que se comportaría pues totalmente de una manera elástica. Es decir, sería flexible tanto que la podría estirar con mis propias manos. Como por ejemplo las que ahora después veremos. Podría hacer algo tal que así. Entonces, esa temperatura de transición vítrea es interesante y necesaria conocer cuando tenemos estructuras que van a estar sometidas a una temperatura alta. Pues la base de un horno, por ejemplo, de un horno rotativo, o estructuras que están en países que lo necesiten. La viscosidad es importante y solamente, no por dar una clase de fluidos, porque tampoco es posible, porque cada fisura os podéis imaginar que es de su padre y de su madre, pero si tuviéramos un tubo por el que fluye la resina, el flujo o el volumen de líquido que atraviese ese tubo es proporcional, una constante, a la presión o al incremento de presión que tengo con la bomba en el caso de la resina e inversamente proporcional a la viscosidad. Es decir, si yo subo mucho la presión, con la misma viscosidad aumento el caudal de resina que estoy inyectando. Si yo con la misma presión bajo la viscosidad, sube la cantidad de resina que puede pasar. Y si subo la viscosidad, baja. Al final es lógica, ¿no? Aunque he puesto ahí nombres, pues si yo inyecto un jarabe de arce, pues con la misma presión pasará una cantidad determinada. Si inyecto miel, necesitaré 6 veces más presión o 6 veces más tiempo. Si inyecto pegamento, pues 16 veces. Si inyecto mantequilla de cacahuete, por poner un ejemplo, son aproximados, por supuesto, las viscosidades dinámicas. Necesitaría 806 veces más presión. Eso hay que tenerlo en cuenta porque voy a someter a la estructura a presión. Y como la voy a someter a presión muchas veces en una zona que ha fisurado, pues hay que pensar qué va a ocurrir cuando yo someta esa fisura a una presión interna. Pues estarán de acuerdo conmigo que cuanta menos presión le pueda introducir para la misma función, pues mejor. ¿Qué hay que tener en cuenta al final? Pues lo que decía, igual presión, la cantidad de resina en el tiempo, el flujo disminuye al aumentar la viscosidad. Como resumen, con resinas muy fluidas, inyecciones más rápidas y a presiones menores, con resinas viscosas, inyecciones más lentas y a presiones mayores. Cuidado que hay veces que la viscosidad es necesaria. Resinas muy fluidas en huecos muy grandes se nos escaparán. Resinas muy fluidas con flujo de agua, el agua nos la lavará. Entonces hay que tener en cuenta muchos otros factores, como luego veremos cuando se decide el proyecto de inyección. Y luego hay que tener también en cuenta que la viscosidad cambia con la temperatura y si utilizamos tecnología monocomponente con el avance de la reacción. Cuanta más temperatura tengo, menos viscosidad tengo, más fluye, pero si cojo un día de invierno y tengo 5 grados o 6 grados y yo medí la viscosidad de 300 milipascales segundo a 23, pues seguramente ahora tendrá pues 600 milipascales segundo. Si mi fisura tenía 0,3 milímetros, la resina no entrará a esa temperatura. Necesitaría calentar la resina y la estructura, porque la estructura, si está fría, nos enfriará la resina muy rápidamente, con lo cual no nos vale solamente calentar la resina. Vamos a poner ahora un vídeo con la ayuda de Anita, porque tengáis una idea de cómo es una inyección estructural. Ahí vemos un puente que está fisurado. No estamos pensando en qué ha provocado las fisuras. Hemos decidido que vamos a inyectarlo con una resina epoxi. Preparamos la superficie, colocamos unos clavos, vamos a utilizar unos obturadores que se llaman de adhesión. Los coloco con un pegamento en la superficie. Voy a sellar esa superficie porque no quiero que se me salga la resina que voy a inyectar. Y voy a conseguir con una bomba monocomponente, empezando a inyectar desde la parte inferior, que poco a poco la resina vaya alcanzando el obturador siguiente. Voy colocando las válvulas a medida que voy subiendo. Si cortara la estructura, pues veríamos que la resina va entrando a través del obturador, llega hasta el espesor que queremos inyectar justo en el momento en el que toca el obturador superior. Podremos a veces querer inyectar todo el espesor o a veces queremos solamente inyectar una parte del espesor. Todo eso se ha decidido anteriormente. Y luego pues hay una serie de trabajos de acondicionamiento, pues limpieza, retirada de obturadores que hay que tener en cuenta porque también estéticamente son importantes. Hemos pasado de resinas de este tipo F,
estructurales, epoxis normalmente, pueden ser también poliuretanos estructurales, también duros, rígidos, a resinas tipo D. Las resinas tipo D son este tipo de resinas. Son resinas que yo soy capaz de doblar a esta temperatura, soy capaz de doblarlo con la mano. Son elásticas y normalmente son poliuretanos elásticos. Si lo acercara más, veríais que hay burbujillas. Los poliuretanos también reaccionan parcialmente con la humedad, parcialmente en este tipo de productos, porque si no haríamos una espuma en lugar de una resina flexible. Y su objetivo es sellar las fisuras de forma flexible. Se utilizan para conferir durabilidad al hormigón. Lo que quiero es proteger la armadura o proteger el hormigón frente a que esté pasando gas o esté pasando agua o esté pasando algún tipo de químicos. Impermeabilizamos estructuras de hormigón mediante el relleno de las fisuras. Rellenamos también los huecos y las juntas de hormigón de forma flexible. Obviamente no estamos haciendo nada estructural, estamos sellando. Somos capaces, si los agujeros son suficientemente grandes, de saturar la red capilar del hormigón. Hormigones que tienen que ser muy porosos. Impermeabilizar trasdoses en los que las láminas de impermeabilización han fallado o detener incluso algunos flujos de agua de forma limitada, inyectando directamente este tipo de productos. Consolidamos e impermeabilizamos también terrenos arenosos. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo una zona en la que hay un terreno arenoso y necesito, por ejemplo, hacer una excavación, o necesito que deje de deslizarse, o necesito que se me quede sustentando algo que tengo arriba. Inyectando estas resinas, soy capaz de que rellene los huecos de la arena y me haga, de alguna manera, un composite con la arena, una especie de hormigón compuesto que es estable y que es bastante duro. A ver, me he salido aquí. Ahí. ¿Qué propiedades le pido a este tipo de resinas? Pues que la viscosidad, de nuevo, sea adecuada a lo que voy a inyectar. Como son poliuretanos y son mucho más fáciles de modificar, son productos que puedo modificar la viscosidad antes y durante la inyección. Hay aditivos que nos permiten pasar de viscosidades muy bajitas, pues de 55 milipascales segundo, muy bajitas, prácticamente agua, hasta hacerlo masillas. Que sean compatibles con agua, que no lo inyecte en un sitio con agua y se me espume totalmente perdiendo su función. Que adhiera al hormigón en húmedo y en seco. Adherencia muy inferior a lo que sería la adherencia de tracción que tendría una resina de epoxi. Estamos hablando de adherencias a lo mejor de la mitad, de 0,6, de 0,8 megapascales. Su función no es pegar el hormigón, es sellarlo. Es sellarlo y a veces incluso permitir un movimiento limitado, ¿no? Es flexible, pero te puede permitir que una junta trabaje pues hasta un más o menos 10% de su espesor. No es una masilla de sellado de juntas, ¿eh? Es una resina de inyección, no permite movimientos del 25 o del 30% en que podría permitir una masilla. Queremos también que moje bien el hormigón, tensión superficial baja, que el endurecimiento, si es posible, sea controlado. De nuevo, al ser un poliuretano, puedo decidir cuántos minutos tarda en endurecer. Puedo catalizarlo y utilizar o una bomba monocomponente o una bicomponente para que endurezca o en segundos o en minutos o en horas. El endurecimiento con vibraciones nos da un poco igual porque al final, como es elástica, lo va a permitir. Y luego es importante en este caso que la temperatura de transición vítrea sea correcta en el lado contrario. Es decir, me voy a los Pirineos, voy a inyectar una presa. Esa presa en invierno va a estar a 28 grados bajo cero y lo que quiero es que el material siga siendo flexible a 28 grados bajo cero. Entonces, esa temperatura de transición vítrea tiene que ser muy bajita, no alta como en el caso que buscábamos de las tipo F. Si es posible, además, la compatibilidad con el medio ambiente, si lo voy a inyectar, por ejemplo, en esa presa, incluso con agua potable. Soy capaz de inyectar tanques de agua potable con ella, muchas veces con el agua potable dentro del tanque. Pues lo que quiero es no envenenar el agua potable cuando la utilizo. Ahora vamos a poner un segundo vídeo que es la inyección de un poliuretano flexible. En este caso tenemos un túnel en el que nos sale agua. Como nos sale agua, es difícil que pueda adherir un obturador de adhesión. Lo que hago es perforar con un patrón determinado, que luego podemos hablar un poco más de los patrones. Perforo para alcanzar la fisura en un sitio concreto, en su punto medio en este caso. Soplo para limpiar los agujeros, coloco los inyectores y de nuevo, desde la parte inferior, voy inyectando hasta contactar con el obturador superior. Siempre desde la parte inferior para ir rellenando la fisura.
De nuevo, el patrón me lo marca el espesor del elemento que quiero inyectar. Puedo querer inyectar todo el espesor del elemento o puedo querer inyectar parcialmente el espesor. Después, pues hay que eliminar los obturadores. Si los obturadores son de plástico o son de aluminio, pues estos obturadores se pueden prácticamente dejar en su sitio porque no se oxidarán. Si son de acero, hay que pensar que pueden oxidarse. Tenemos un segundo vídeo, o un tercer vídeo en este caso, que es el uso auxiliar de las espumas de inyección. Aunque no están sometidas a la norma, casi siempre cuando el flujo de agua es muy grande, se utiliza la inyección en 2 pasos, incluso en un único paso. Se utilizan espumas acuarreactivas. En este caso, de nuevo, se hace un patrón similar de inyección y se inyecta por alguno de esos obturadores una espuma. Muy poquita cantidad. Esa espuma lo que hace es reaccionar con el agua, que es su componente B realmente, y nos para vía de agua. A partir de ahí, yo soy capaz de inyectar con la resina flexible o reinyectar. A modo de imagen, pues seguro si lo estuviéramos haciendo de otra manera se vería, pero me he traído aquí lo que es una espuma, estoy muy lejos, acuarreactiva, 1 litro de espuma acuarreactiva que ha reaccionado con agua. Son resinas auxiliares que realmente multiplican su volumen pues entre 25, 30, 40 veces en contacto con agua. Hay resinas que se pueden utilizar como solución definitiva porque esa resina ya es flexible en sí misma y es capaz de hacer un todo en uno. Pero muchas veces se utilizan una resina de este tipo, como el que os he enseñado, que si se ve bien, pues tiene unas celdas abiertas, se ve, soy capaz de llevármela con la mano, que luego con la presión del agua, si no lo reinyecto, pues poco a poco irá perforándola de nuevo y nos pasará el agua a través de la zona inyectada. El tercer tipo de resinas que contempla la norma N1504 son las tipo S. Las tipo S son resinas swelling, son resinas que, porque os hagáis una idea, son de este tipo, geles hidroestructurales. Son resinas que parecen una gominola, que se utilizan para impermeabilizar estructuras de hormigón, rellenando las fisuras o los huecos, para rellenar huecos y juntas de dilatación o juntas entre elementos, saturar la red capilar del hormigón, impermeabilizar trasdoses en láminas que han fallado o impermeabilizar trasdoses donde no hay lámina, detener flujos de agua, impermeabilizar las juntas de dilatación que tengan movimiento y de nuevo consolidar o impermeabilizar terrenos arenosos. Al final son monómeros que generan una red en 3 dimensiones, que su particularidad es que son muy controlables en el tiempo de reacción. Pasan de una viscosidad prácticamente como la del agua a una gelatina en prácticamente segundos. Por verlo de alguna manera, he preparado un vídeo número 4, que es una prueba que se hace habitualmente cuando vamos a inyectar gel, que es medir el tiempo de reacción. Como controlamos el tiempo de reacción, lo que se hace en obra es se coge un mismo volumen, se está utilizando una resina que se mezcla 1 a 1 en volumen, se coge la misma cantidad de componente A y de componente B, se mezclan. Obviamente no es el mismo tipo de mezcla, aunque veis que es muy fluido que la que hace la máquina. La máquina, aparte de no introducir aire, la mezcla mucho mejor, pero nos sirve para hacer un control del tiempo. Se va mezclando poco a poco. Si tuviéramos en la mano los botes, veríamos que empieza a adquirir un poquito de temperatura y llega un momento, ahora lo veremos, que pasa de ser totalmente un producto líquido ahí lo tenemos, a ser una gelatina. Entonces, esa es la propiedad que explotamos, aparte de su elasticidad, porque lo que nos permite es decidir en cuántos segundos puedo cerrar una vía de agua o puedo dejar el material que se me pueda escapar por algún sitio en el sitio totalmente quieto. Lo mismo, ¿qué propiedades buscamos en los geles? Pues buscamos viscosidades bajas, un control de la polimerización, buscamos cosas como que sean capaces de absorber agua de forma controlada, que no la absorban indefinidamente hasta que estallen, que esa expansión, si absorben agua, la hagan sin presión, que se peguen muy bien al hormigón y si estoy trasdosando o impermeabilizando láminas a las propias láminas, que sean muy flexibles, que sean estancos a una presión de agua, cuanto más alta mejor, por lo menos útil a la presión a la que voy a trabajar,
que no sea corrosivo para las armaduras y que sea impermeable en su propia estructura, que no permita el flujo del agua. Hay dos tipos de gel normalmente. Hay un gel en el cual un componente A, el azul que veis antes, se mezcla con agua y con un iniciador, que le llamamos componente B. Se utiliza normalmente para inyectar en el terreno. Es un material que se inyecta a través de las estructuras para generar estos bulbos en la parte trasera de impermeabilización. Pueden ser en horizontal, pueden ser en vertical, debajo de paseos marítimos donde hay arena, ¿no? Debajo a veces de sitios donde se han colocado baldosas con arena. Al final lo que andamos buscando es generar una película en la parte trasera. Y tenemos también otro tipo de gel, que es el gel armado o el gel con un componente B polimérico, que es el mismo componente A y una dispersión más el mismo iniciador. Y ese lo utilizamos porque tiene mejor adherencia y mejor estabilidad en juntas, aquí por ejemplo una junta a los Amuro, en juntas de elementos prefabricados, en trasdosados, en juntas de dilatación, en juntas, por ejemplo, en túneles de separación entre lo que es el arranque del túnel y la carretera que llega hasta él. Son productos que, aquí lo tengo, aunque tienen agua en su estructura, este gel está en mi despacho desde hace por lo menos 2 años, pues aunque lo apriete no me sale el agua de la estructura. Si aprieto y sale el agua de la estructura tengo un problema con el gel. Son productos que, aunque absorban agua, lo absorben superficialmente, que son muy elásticos, tan elásticos que antes romperá la estructura que romperá el gel, si lo pongo, por ejemplo, en una junta. Y que son impermeables hasta presiones, como nos marca la norma, S1, S2, pues hasta esos 70 metros de columna de agua. Para gustos también colores. Hay muchísimos ensayos y muchísimas maneras de medir la estanquidad en función de los centímetros de gel, de los centímetros o milímetros de una fisura, de si está combinado o no con el terreno. En fin, luego se tiene que adaptar al uso real que vayamos a tener en la obra. Como último vídeo, tengo un vídeo sobre un trasdosado, cómo se hace un trasdosado con gel. Aquí lo que veremos será un subterráneo, que podría ser perfectamente un parking, en el que tengo unas pantallas donde tengo agua que me sale pues, por toda su estructura. Perforo con un patrón que se ha estudiado previamente. Ese patrón lo que me va a permitir es optimizar la cantidad de resina que necesito. Voy inyectando hasta que voy contactando con el resto de los agujeros. Voy inyectando gel que va directamente a la parte trasera. No quiero inyectar en la estructura, estoy inyectando fuera de la estructura. Ahora, cuando veamos el corte, veremos qué es lo que está pretendiendo hacer el gel. El gel lo que hace son un montón de bulbos, antes se veían con arena, para hacer el efecto de una impermeabilización en el trasdos. Al final, por supuesto, hay que quitar también los obturadores, hay que volver a rehacer todos los agujeros, rellenarlos, etcétera, la parte estética. Todos estos productos se colocan con bombas, ¿no? Tenemos el producto, tenemos las bombas. Hay dos tecnologías fundamentales, bombas bicomponentes, bombas monocomponentes, que se seleccionan en función del tipo de material que voy a utilizar. Realmente del tiempo de reacción del tipo del material que voy a utilizar. La tecnología monocomponente no quiere decir que solo utilice resinas monocomponentes, quiere decir que solo tengo una bomba que va a manipular un producto, debería de decir bomba monoproducto. Normalmente mezclo un componente A y B fuera, una resina epoxi, por ejemplo, y comienzo a inyectar y tengo un tiempo de inyección. ¿Por qué? Porque la viscosidad va subiendo y llega un momento en que no soy capaz de inyectar y si me paso no soy capaz ni de limpiar la bomba. Con lo cual tengo que terminar la inyección dentro del tiempo de pot life de la resina. Hay otras resinas, por ejemplo las acuarreactivas, que sí que son puramente monocomponentes. Se coge solamente un componente A y se inyectan con este tipo de bombas. La segunda tecnología es la tecnología bicomponente. La tecnología bicomponente son 3 bombas en una bomba, 2 bombas y una bomba auxiliar. ¿Qué nos permite? Nos permite, en lugar de tener que premezclar el producto, la propia bomba, aquí arriba, en la piña de mezcla, concretamente en esta parte de aquí, con estos mezcladorcitos, me está mezclando íntimamente los dos productos A y B, los dos componentes de la resina. Me permite, por ejemplo, inyectar resinas que reaccionen en segundos. ¿Por qué? Porque nada más existe la resina mezclada en este tramo de aquí. A partir de ahí, si yo hago la inyección, coloco la boquilla en el obturador, abro la válvula,
Comienzo a inyectar, se comienza a mezclar, termino y tengo una bomba auxiliar que me permite limpiar y unas manecillas de limpieza. Limpio toda esta zona de aquí y ya puedo continuar con la bomba limpia. La diferencia fundamental es que con la bomba monocomponente dependo de cómo va evolucionando la viscosidad y la reacción. Con la bomba bicomponente no lo necesito. Tengo siempre la mejor viscosidad cuando quiero y puedo utilizar resinas muy rápidas. ¿Qué procedimientos de inyección tenemos? Pues tenemos lo que decía al principio, para gustos, colores, para proyectos, procedimientos. Un procedimiento de inyección tiene que determinar cuál es el objetivo de la inyección. Quiero reparar una estructura, quiero impermeabilizarla, quiero recalzar una estructura. Tiene que hacer una investigación técnica previa. Para eso muchos de vosotros sois técnicos o sois aplicadores que tenéis una experiencia técnica. Necesita decidir una tecnología necesaria de bombeo y obturación y unos productos de edición y auxiliares. Me voy a centrar en la investigación técnica previa porque creo que es lo más importante. En la investigación técnica previa surgen muchas cuestiones. Las cuestiones principales son cuál es el origen de la fisuración, del hueco, de la abertura y cómo es realmente. Siempre que hay un proyecto de inyección hay que plantearse qué ha ocurrido. Hay un asentamiento, hay un sobreesfuerzo estructural, hay un cambio de uso de la estructura, se hormigonó mal, hay una junta fría. Sin conocer el origen muchas veces no se puede elegir el producto de inyección o se puede elegir mal. Podemos estar utilizando una resina inadecuada, una resina flexible para un problema estructural. O podemos estar eligiendo una resina de impermeabilización para una zona que no lo necesita, ¿no? Que a lo mejor con una pintura elástica pues nos serviría de protección. Tengo que pensar qué necesito que haga la resina y por dónde puedo inyectarla. Normalmente es bueno tener los planos de la estructura. Necesito conocer el detalle del sitio donde quiero que se coloque la resina. Tengo que pensar cómo va a fluir, cuánto tiempo tarda desde que sale de la bomba, entra por el agujero, por el inyector y se distribuye. ¿Cómo voy a asegurarme que se rellena totalmente la fisura? Y eso implica ver los planos, hablar con gente que estuvo en la construcción, a veces hacer ensayos o hacer catas, saber dónde está la junta o la fisura realmente que quiero inyectar. Tengo que conocer qué condiciones existen en la obra. Tengo que saber si hay agua, si el agua está fría, si hay flujo de agua, si el agua está quieta o si hay solo humedad. Qué temperatura ambiental tengo, qué temperatura tiene la estructura. Inyectar, por ejemplo, un poliuretano de impermeabilización por debajo de 6 grados puede provocar que no endurezca hasta que suba esa temperatura. Entonces, en invierno hay que tener mucha precaución. Inyectar una resina epoxi en estructuras muy calientes puede suponer que la reacción se dé antes de tiempo y no me permita saturar la resina. ¿Cómo se va a comportar la resina durante el proceso de inyección? Hay que pensar que la resina va a estar transmitiendo, por ejemplo, una presión a la estructura, como decíamos antes. Va a fluir, pero va a hacer algo. A veces se nos va incluso a escapar. Puede haber otras perforaciones o puede haber un trasdos que sea otro edificio o que esté dando a otro piso. Entonces tengo que pensar, ¿se me va a escapar? ¿Va a funcionar? En una presa puede arrastrarme la resina, el agua. Entonces tengo que pensar cómo se va a comportar la resina mientras es líquida, mientras estamos inyectando. ¿A qué presión máxima voy a poder inyectar? ¿Cómo es la estructura? ¿Cuánto peso tiene? ¿Cuánta resistencia a tracción y cuánta sobrecarga le puedo introducir? Tengo que pensar también cómo se comporta la resina una vez endurecida. Lo que decíamos antes, ¿qué límites tiene? ¿Qué límites de flexibilidad? Si es una junta de dilatación o es una junta de construcción. Si es de dilatación y se mueve, y además se mueve y me entra agua cuando sube el nivel de un río, pues voy a tener que pensar, una vez endurecida, cómo se va a comportar. Si tengo que protegerla de alguna manera o si realmente me puede fallar en algún caso de uso concreto. Es más, tengo que pensar todavía más cosas. Tengo que pensar y calcular los volúmenes de inyección. Calcular un volumen de inyección en una fisura es relativamente sencillo. Puedo ver la superficie que tiene esa fisura, ¿no? El espesor que tiene el muro, por la longitud que tiene, por el espesor de la fisura, por 1 milímetro, por ejemplo, y podría calcular los litros que me caben y pensar más o menos en lo que pueda perder y estimar una cantidad de resina de inyección. Puedo tener a lo mejor que inyectar bulbos como los que veíamos de gel, que obviamente son un poquito más difíciles de calcular. ¿Cómo calcularía esos bulbos? Pues tendría que pensar en el volumen de una semiesfera y luego pensar en qué porosidad tiene ese terreno.
y con esa porosidad y esa mitad de 4/3 de PR cubo podría calcular cada bulbo cuánto va a ocupar. Y con eso la cantidad de resina que voy a necesitar. Al final tengo que dedicarle un rato a calcular el volumen de inyección. A veces los taladros son tan grandes que tengo que pensar en el volumen que cabe en el taladro. A veces tengo que hacer taladros con coronas, muros de estructuras muy, muy profundas. Entonces tengo que calcular ese volumen, tengo que calcular esa cantidad de material porque a veces cabe más ahí que en las propias fisuras. Luego también tengo que calcular el coste. Es una pregunta muy habitual, ¿no? El coste de la inyección, cuando alguien ve que hay resinas que cuestan, pues a lo mejor 3 euros, 5 euros, 15 euros, empiezan a estimar el volumen y dicen, bueno, pues esto puede costar X. Pero se olvidan de muchas otras cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta el tiempo de pensar, el tiempo de proyectar, de definir el sistema. El volumen de producto, por supuesto, pero es que no solo el volumen de producto, tengo diluyentes, tengo mermas, hay veces que se me queda producto en el bote, hay veces que se me sale el producto por alguna de las zonas, hay un exceso de vertido. Tengo que colocar obturadores que algunos sí valen 1 euro, otros valen pues 25, 30, 100. Son un poquito especiales. Los materiales auxiliares, morteros de tapado, epoxis de tapado, de relleno. Tengo que calcular las máquinas, la amortización y el uso de las máquinas, el compresor o la instalación eléctrica, las brocas que a veces voy a destrozar porque la armadura la cruzo muchas veces. Los taladros, el tiempo de taladrado y las longitudes de taladrado, los medios de acceso, los equipos de protección individual, los tiempos de implantación, los tiempos de colocar obturadores, de inyectar, de eliminar los obturadores, de tapar los agujeros, de acabar la superficie, de rellenar los agujeros con mortero, los residuos y los costes, las mezclas que a veces tengo que hacer con los diluyentes de la limpieza de la propia bomba, los botes de resina. Entonces, cada inyección se estudia y se valora individualmente. Por supuesto, hay muchas veces que se puede dar una estimación, pero el proyecto de inyección siempre tiene un poco más de complejidad que otras cosas. ¿Qué documentación técnica y certificaciones puedo pedir? Pues en función de lo que vaya a usar. Obviamente, si voy a inyectar en zonas donde hay agua potable, pues certificados que garanticen la capacidad del producto de estar en contacto con agua potable. Si voy a inyectar en el terreno, asegurarnos que no vamos a contaminar en el terreno, ¿no? Si voy a inyectar en una zona protegida o en un lago, de nuevo, asegurarnos que no va a haber ningún problema. Y en todos ellos un mínimo, asegurarnos que durante la aplicación la gente que la va a aplicar y va a estar expuesta al producto, pues no puede tener ninguna reacción alérgica ni ningún problema, ¿no? Asegurar que se cumple el REACH y una serie de condiciones mínimas de puesta en el mercado de productos. Además, pues las fichas técnicas, ¿no? Los marcados CE o los TOP, las declaraciones de prestaciones, que son lo que actualmente se pide. Además de eso, tengo que pensar en qué cosas pueden ir mal. Es bueno anticiparse en el proyecto. ¿Qué cosas pueden ir mal? Pues a veces va mal que calculé una presión y una resina de inyección y con la presión que tengo y con la resina no soy capaz de inyectar. Hay veces que rompo la estructura porque me paso de presión o levanto una losa porque me paso de presión. Hay veces que obturo huecos que no tocan, obturo desagües, por ejemplo, o que se me mezclan mal los productos porque no controlo la mezcla en las bombas y una vez relleno una fisura de una mala mezcla, pues mal endurecimiento. Que inyecto a temperaturas incorrectas. A lo mejor la temperatura es tan baja que el producto hasta la primavera siguiente no endurecerá. Que hay una corriente de agua que me arrastra a la resina y no sé dónde está llegando. Que me pueda quedar sin alimentación, sin un compresor o sin alimentación eléctrica y tengo que pensar que estas bombas tienen que limpiarse. Entonces tengo que tener un suministro auxiliar que me permita limpiar la bomba para no dañar toda la zona de resina mezclada. Y a veces incluso, si estoy utilizando poliuretanos o epoxis, limpio con disolvente. Y al limpiar con disolvente tengo que contemplar que estoy en una zona con riesgo de incendio y de explosión. Al final, pues las decisiones que se toman son qué productos y aditivos, qué tecnología uso, qué volúmenes, qué perforaciones, qué patrón, qué diámetros y qué longitudes, qué brocas necesito, qué coronas, qué obturadores voy a utilizar, qué valvulería auxiliar, qué bomba, a qué presión, qué caudales, qué tiempos de inyección, de limpieza y los materiales y equipos auxiliares. Como patrones normales de inyección, pues he traído varios dibujitos. Un trasdosado donde vemos que cuando inyecto en la distancia
es la equivalente que me permita que me salga la resina por el siguiente obturador. Una obturación capilar de un bloque de hormigón, pues voy haciendo esferas donde saturo y he calculado ese patrón en función de esas esferitas. Esta la hemos visto con el ejemplo del puente con los obturadores de adhesión. Un encuentro losamuro, pues lo mismo, quiero inyectar en el punto medio, cuando me salga por la parte de dentro, quiero que me salga por el siguiente obturador. Igualmente, si estoy inyectando water stops aquí o juntas de dilatación, ya tengo varias opciones. Puedo inyectar, rellenar por arriba, inyectar por abajo, inyectar al tras 2 y que me pase a la water stop. Y en el caso de una fisura, lo hemos visto en el caso de los poliuretanos flexibles, pues voy haciendo normalmente agujeros a ambos lados para cazar la fisura. Aquí está dibujada recta, pero muchas veces no es recta, ¿no? Se nos va hacia un lado, entonces a lo mejor con este agujero no la cazaríamos, pero con este tipo de agujeros sí. Por eso se hacen alternados. Y lo voy haciendo de manera que calcule que inyecto en el punto medio y que cuando me sale por delante, me sale por el siguiente obturador. Al final, pensando un poquito, llegamos a todas estas técnicas. Y ahora a lo mejor una parte más interesante que son ejemplos de inyección. He ido un poquito rápido con la parte técnica. Si alguien tiene luego alguna cuestión, pues sabéis que tenéis tiempo para realizarlas. Ejemplos de inyección. Pues este es un ejemplo de inyección estructural. Aquí se utilizan obturadores de adhesión. El problema que tenemos aquí es que se nos está rompiendo por punzonamiento la estructura y lo que voy a hacer es volver a pegar el hormigón que se me está rompiendo, ¿no? Abajo hay otro parking y lo que tendré que pensar es si a lo mejor tengo adicionalmente que hacer refuerzos, ¿no? Eso ya es secundario a la inyección. Aquí es otra inyección estructural donde hubo sorpresa. Lo que parecían simplemente unas fisuras de retracción, pues realmente era una solera que estaba flotando. Al inyectar con resina fluida, pues se escapa la resina y al final lo que se decide es se van a inyectar las fisuras y todo el hueco que queda entre la solera y la estructura del hormigón, el forjado que hay debajo. También se inyectan lechadas de forma estructural. Por ejemplo, cuando quiero inyectar de forma estructural, pues hormigones de cierta edad, muchas veces tienen huecos grandes o tienen nidos de grava y lo puedo hacer con lechadas. Hormigones nuevos también, se pueden inyectar hasta fisuras de 0,2, normalmente se dice 0,8 milímetros realmente, y lo debo inyectar en condiciones húmedas de hormigón. Normalmente no se inyectan en seco porque si no absorbería parte de agua de la lechada. También inyección de morteros, ¿por qué no? Aquí el caso de inyección de juntas de dovelas en torres eólicas. Otro ejemplo de inyección estructural. Esto es una inyección en un túnel de una presa. Aquí todavía no se ha comenzado el proyecto, se ven todas las fisuras. Se van a inyectar solamente para impermeabilizar de forma flexible y se va a impermeabilizar mediante colocación de obturadores de perforación. La misma presa en la cara de fuera. Aquí ya se estaba inyectando, se ven las retomas, las juntas frías que van cediendo agua y se está inyectando con un poliuretano flexible este tipo de juntas. Un ejemplo muy similar. Esto es un foso de ascensor, un poco más de ir por casa, ¿no? Esto es un trasdosado, se ven todo el patrón con varios tipos de inyectores de plástico de cabeza plana, que lo que pretende es evitar o generar un vaso impermeable. Muchos de estos fosos sabéis que se han impermeabilizado infinitas veces, ¿no? Hasta que llegas con resina de inyección y se hace normalmente de una vez por todas. Parkings con supresión. A veces el agua no está corriendo por la losa, sino que lo que tengo es una solera y corre el agua entre la losa y la solera. Y se opta, por ejemplo, por picar la solera entera e inyectar las juntas, que son lo que realmente nos está dando agua. En este caso con resinas hidroestructurales tipo S. Juntas de parking, por ejemplo, que tienen arriba un jardín. Son juntas de dilatación muchas veces que dan agua y nos hacen que no podamos aparcar coches en esa zona, ¿no? Pues se pueden inyectar también más allá de la water stop contra el terreno de forma elástica y que se queden de esa manera impermeables. También anillos que se hacen de contención de flujos de agua detrás de las dovelas de los túneles, también con resinas tipo S, a veces con resinas expansivas.
A veces, pues el agua es de tal cantidad en la que sale y a tales presiones que lo que hago es el mismo patrón que veíamos en las paredes o en el ascensor, pues en el suelo, ¿no? Debajo de la losa. Voy a impermeabilizar completamente la losa. Al final, de nuevo, se ha utilizado un patrón de inyección calculado. Juntas, por ejemplo, en una presa, un poquito más complicado, hacemos un gel muy rápido, 18 segundos de reacción, el mismo gel que visteis antes, máquina bicomponente, un obturador que además voy a ir subiendo poco a poco con un balón que me va a ir cerrando, voy a ir inyectando, voy a abrir, voy a subirlo, voy a volver a cerrar, voy a inyectar. Son técnicas en las que estos elementos de obturación pues valen varios cientos de euros y algunos miles a veces. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Es una junta de unas pilas de una presa que se están inyectando para evitar que se escape el agua de aguas arriba a aguas abajo. A veces no hace falta que sean juntas. Hay veces que las propias juntas de construcción o las 1001 retomas que tiene una presa pues nos dan agua y por ciertos movimientos o al cabo del tiempo se deciden inyectar, o incluso pozos de ataque o pozos donde vamos a trabajar con tuneladoras que se preinyectan para asegurar que cuando tenemos el equipo dentro no se nos sale el agua, ¿no? Pantallas, preinyección de pantallas, por ejemplo, cuando sé que no han sido los secantes que deberían de ser, pues me anticipo a la excavación, inyecto la junta que sé que me va a dar problemas y de esa manera cuando vaya excavando no me pasa agua al lado de la excavación. Drenes que por un movimiento de la presa pues cruzan una junta que da agua y tienen que reperforarse los drenes y taparse los existentes. Este caso con poliuretanos controlables, ¿no? Con resinas acuarreactivas. Más ejemplos de túneles o de zonas donde llegan a lo que luego serán las estaciones, ¿no? El anillo, sellando el anillo con resinas acuarreactivas, en este caso, se ven las espumas ahí puestas. También pantallas de tablestacados que nos están dando agua. A veces se consolida también el terreno entre las dos o anclajes en pantallas de pilotes o por bataches. Al final, los 1001 soluciones, ya digo, pensadas siempre. A veces cosas tan sencillas como recalces en losas que se mueven, pues se introduce una resina en la zona donde se mueven o se consolida incluso el hormigón, las zahorras que están mal compactadas debajo, si es que ese es el problema, como en este caso. Eso es la zahorra ya compactada con la resina. Esto es la base de una máquina, de un robot que está siendo inyectada. Este es el resultado que me permiten que el apoyo sea bueno y que la máquina no se mueva y tenga luego precisión en el funcionamiento. Carreteras, esta imagen sí que no es de aquí, esta es alemana, carreteras que son de hormigón y que se inyectan para estabilizarlas. Estabilización de terrenos, que es otro mundo entero, en este caso un terreno que se fractura por las presiones de una resina expansiva. Pozos, a veces well points, o en este caso un pozo que va a servir para intercambio geotérmico, que cruzaron un estrato con agua, pues sellarlo con una resina también acuarreactiva, ese estrato para poder utilizar el pozo. Y luego pozos propiamente dichos, ¿no? Miles de pozos de agua residual que están infiltrando, a veces exfiltrando. En nuestra zona, por ejemplo, en Valencia, son agua de mar, además, muchas veces, con lo cual acaba en la depuradora agua salada que hay que controlar y se inyectan este tipo de pozos, ¿no? Pues baja la persona. Aquí está con una tecnología un poquito más sencilla, en lugar de con una bomba normal externa, es una pistola Fastpack, ¿no? Va en cartuchos. Pues entra dentro, inyecta. Este es el mismo pozo una vez inyectado y luego ya con el tratamiento posterior, ahí se ven todavía los obturadores y los cementos, ¿no? Que se van a utilizar los morteros. Ya para terminar, pocas conclusiones y pasaremos a las preguntas. Las conclusiones, pues que la inyección es una técnica consolidada y probada. Las primeras epoxis se inyectaron hace más de 60 años. Los primeros geles hidroestructurales va a hacer ya más de 35. Que requieren tiempo de pensar y asistencia técnica y que por eso se hace este tipo de formaciones en ARPO, ¿no? Porque requiere aplicadores especialistas formados, que es una de las distinciones de la casa.